Hola a todos, mi nombre es Eduardo Sánchez. A continuación voy a explicar uno de los tantos métodos de ordenamiento llamado Shell Sort. Primeramente voy a explicar en qué consiste, luego haremos un pequeño ejemplo manual para ver el proceso paso a paso y finalmente les mostraré cómo implementar este método en código. Para empezar, ¿qué es el Shell Sort? El término Shell Sort se refiere a un algoritmo de ordenamiento propuesto por Donald Shell en 1959. El algoritmo es una versión mejorada de ordenamiento por inserción. La clave radica que se utilizan intervalos o gaps, donde se van comparando elementos distantes y al tiempo de que se intercambian si corresponde. A medida que los pasos aumentan, el tamaño de los saltos disminuye. Es útil cuando los datos se encuentran cercanos o lejanos. Algunas de sus ventajas serían que para arreglos casi ordenados, el algoritmo puede ser muy rápido. Es relativamente sencillo de entender e implementar, especialmente para secuencias de incremento básicas. Es un algoritmo in place, lo que significa que no ocupa espacio adicional aparte del arreglo que viene de entrada. Algunas de sus desventajas sería que su rendimiento es altamente influenciado por la elección de secuencias de incremento, es decir, las distancias que se va a usar para comparar un elemento con el otro. Si una secuencia no óptima puede llevar un rendimiento muy pobre. En el mejor de los casos, el algoritmo puede tener un buen rendimiento si el conjunto de datos está casi ordenado. Su complejidad puede ser de pi n log n. Y en el peor de los casos es cuando el conjunto de números está ordenado de orden inverso. Ahí la complejidad sería pi de n cuadrada. A continuación voy a explicar mi ejemplo. El paso 1 del algoritmo sería calcular la distancia inicial con la mitad del tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo es 8 y mi distancia sería 8 entre 2 es igual a 4. Otro caso sería cuando el tamaño del arreglo sea un número impar y al momento de hacer la división daría números decimales, pero en esos casos solamente tomar el número entero. Y acá tenemos la distancia, sería comparar y ordenar elementos con la distancia actual siempre y cuando la distancia sea mayor a 0. Cuando mi distancia sea 0, significa que mi arreglo ya está ordenado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Procedemos a poner mi iterador en la posición de la distancia y se va a comparar con su predecesor a 4 elementos de él, que serían la posición 0. 1, 2, 3, 4, posición 0. Y hacemos la comparación. 7 es menor al 45, sí. Entonces hacemos el intercambio. Ya que se hace el intercambio, movemos el iterador a la posición 5 y su predecesor sería en la posición 1. 1, 2, 3, 4, sí, en la posición 1. 18 es menor al 12, no. Entonces movemos el iterador a la posición 6 y su predecesor sería la posición 2. El 30 es menor al 3, no. Mi iterador lo pasamos a la posición 7 y mi predecesor sería en la posición 3. Comparamos. El 21 es menor al 25, sí. Entonces hacemos el intercambio. Aquí ponemos el 21 y aquí ponemos el 25. Como ya llegamos al límite de nuestro arreglo, y ya no hay más elementos que iterar, vamos a poner nuestros iteradores por mientras aquí. Y el paso 3 sería dividir la distancia a la mitad y regresar al paso 2. Vamos a recalcular nuestra distancia, que sería distancia que vale 4 y la dividimos entre 2, sería 2. Regresamos al paso 2, que sería comparar y ordenar los elementos con la distancia actual, que es 2, y vamos a poner nuestro iterador en la posición de distancia. Y vamos a comparar con su predecesor, que se encuentra
a dos elementos de él, que serían la posición 0. Hacemos la comparación. ¿El 3 es menor al 7? Sí. Entonces hacemos el intercambio. Ya que se hace el intercambio, movemos el iterador a la posición 3 y su predecesor sería la posición 1. Comparamos. ¿21 es menor al 12? No. Movemos nuestro iterador a la posición 4. Y su predecesor de la posición 4 sería la posición 2. ¿El 45 es menor al 7? No. Movemos nuestro iterador a la posición 5 y el predecesor de la posición 5 sería la posición 3. ¿El 18 es menor al 21? Sí. Entonces hacemos el intercambio. 18 aquí y ponemos el 21 acá. Ya que hacemos el intercambio, pasamos el iterador a la posición 6 y lo comparamos con su predecesor, que sería en la posición 4. ¿El 30 es menor al 45? Sí, hacemos el intercambio. El 30 acá y el 45 acá. Y movemos el iterador a la posición 7 y lo comparamos con su predecesor, que se encuentra en la posición 5. ¿El 25 es menor al 21? No. Como ya llegamos al límite de nuestro arreglo y ya no hay más elementos, vamos a poner nuestro iterador por mientras aquí. Y vamos a dividir la distancia a la mitad otra vez. Mi distancia es igual a 2. La dividimos a la mitad. Y mi distancia ahora va a valer 1. Y regresamos al paso 2, que sería comparar y ordenar los elementos con la distancia actual, siempre y cuando la distancia sea mayor a 0. Entonces no es 1. Entonces vamos a poner nuestro iterador en la posición de distancia. Y vamos a comparar con todos sus predecesores de este restantes hasta encontrar su lugar. Entonces se compara, su predecesor sería el 0. Se compara, ¿el 12 es menor al 3? No, entonces ya se encuentra en su lugar. Vamos a pasar el iterador a la posición 2 y su predecesor sería la posición 1. ¿El 7 es menor al 12? Sí. Entonces hacemos el intercambio. Y como dijimos que se tienen que comparar con todos sus predecesores restantes, pasamos el iterador por acá, iterador y el predecesor por acá. ¿El 7 es menor al 3? No. Entonces ya está en su lugar. Pasamos nuestro iterador ahora a la posición 3 y su predecesor sería la posición 2. ¿El 18 es menor al 12? No. Entonces ya está en su lugar. El 30, ahora vamos a pasar a la posición 4 y su predecesor sería la posición 3. ¿El 30 es menor al 18? No. Movemos nuestro iterador a la posición 5 y su predecesor sería la posición 4. ¿El 21 es menor al 30? Sí, hacemos el intercambio. 21 y 30. Ahora, nuestro iterador va a pasar a la posición 4 y su predecesor sería la posición 3. ¿El 21 es menor al 18? No. Entonces ya está en su lugar. Movemos nuestro iterador a la posición 6 y su predecesor sería la posición 5. ¿El 45 es menor al 30? No. Entonces ya está en su lugar. Movemos a la posición 7 y su predecesor sería la posición 6. ¿El 25 es menor al 45? Sí. Intercambiamos. Y ahora movemos nuestro iterador a la posición 6 y su predecesor sería la posición 5.
Comparamos, el 25 es menor al 30, sí, hacemos el intercambio. Y movemos nuestro iterador a la posición 5 y nuestro predecesor sería la posición 4. Volvemos a comparar. ¿El 25 es menor al 21? No. Y como ya no hay más elementos que iterar, ponemos nuestro iterador aquí y dividimos la distancia a la mitad, que nuestra distancia sería 1 entre 2 haría 0.5. Y como comenté anteriormente, cuando la división daba decimales, siempre tomamos el número entero y ya aquí termina el proceso porque nuestra distancia ya vale 0. Y como vemos, nuestro arreglo ya está ordenado. A continuación voy a explicar el código. En mi clase, en mi ordenamiento, voy a hacer mi método llamado shellSort. Lista info estática numérica, que va a recibir como parámetro un arreglo de números. Mi primer paso sería calcular mi distancia inicial con el tamaño de mi arreglo. Entonces, primero saco el tamaño de mi arreglo. Entonces sería arreglo.cantidad para después sacar el valor de mi distancia inicial, que es el primer valor de distancia, que sería tamaño arreglo sobre 2. Ya que hicimos el primer paso, el segundo paso sería comparar y ordenar el arreglo con mi distancia actual. Sea actual siempre y cuando la distancia sea mayor a 0. Y hacemos un ciclo while donde mientras mi distancia sea mayor a 0, se va a ejecutar el método. Primeramente, como vimos en el ejemplo, primeramente voy a establecer mi iterador, que le voy a llamar postíndice, que iniciar desde la posición de distancia hasta que postíndice sea menor a mi tamaño del arreglo. Contador postíndice más. Entonces, como voy a iniciar mi iterador desde la posición de distancia y voy a guardar, que se me pasó a poner, voy a guardar en temporal, en mi variable temporal, el valor donde está mi iterador. Temp es igual a, vamos a ver, hago el casteo, lista.obtener, no, es arreglo.obtener en mi postíndice. Y voy a crear otra variable contador
que va a tener la posición, bueno, va a tener el valor de post índice, y voy a hacer un while donde voy a hacer en caso de que el temporal sea menor a su predecesor, haga el cambio o el swap. Entonces voy a hacer aquí el while, mientras que contador sea mayor o igual a distancia, y aparte voy a obtener de mi contador menos distancia, voy a obtener su predecesor del temporal. Si el predecesor es mayor al temporal, entonces voy a hacer el cambio de arreglo.cambiar en contador, que ahorita mi contador, por así decirlo, al principio de mis iteraciones en el ejemplo, contador valía en la posición 4, me parece, y voy a cambiar el que se encuentra en la posición 0, que sería su predecesor. Post índice sería contador menos distancia, y a contador le voy a restar la distancia, para que ahora contador va a valer 0, y como contador vale 0, solamente este while se va a ejecutar una vez en esta iteración. Como ya no es mayor o igual a distancia, contador es 0, y en mi arreglo voy a cambiar en la posición contador, o sea, en la posición 0, voy a poner la variable temporal. O sea, aquí hago el cambio. Y al final de este for, cuando se hagan todas las iteraciones y se hagan todos los cambios, distancia, recalculo mi distancia sobre 2. Este sería mi paso 3. Será dividir la distancia a la mitad, y regreso al paso 2, donde se vuelve a iterar el arreglo, pero desde la posición de distancia, desde ahí se inicia. Hago esta variable contador para el momento de que haga las iteraciones hacia atrás. Por ejemplo, cuando mi distancia valga 1 y comparo con todos sus predecesores hasta que encuentre su lugar, que postíndice nunca se altere. Y en todo caso de que esto no se cumpla, por ejemplo, de que el temporal sí es más grande que su antecesor, entonces al momento de hacer el arreglo cambiar, pues prácticamente el temporal se queda igual en su misma posición. Aquí ya estoy en mi prueba. Aquí tengo mi arreglo, inserto los valores, instancio mi clase M ordenamiento, y primeramente muestro mi arreglo desordenado. Pongo el arreglo.mostrar y después imprimo el mensaje arreglo ordenado por medio del shell sort. Mando a llamar el método shell sort de la clase mOrden, le paso mi arreglo y vuelvo a mostrar mi arreglo ya ordenado. Entonces lo ejecuto. Como ven, sí, aquí se muestra desordenado y aquí ya se muestra ordenado. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.